Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues como veis aquí, vamos a correr, vamos a hacer funcionar el emulador de DS en nuestra Nintendo Switch liberada, ¿vale? Importante. Y como veis, va a 60 frames. El Mario Kart va a verdad que bastante bien, va de lujo. Y podemos configurar las pantallas en diferentes formas de distribución. Como os voy a enseñar ahora, os voy a enseñar pues diferentes configuraciones y demás. Si damos a LR+, aquí tenemos las secciones del emulador y aquí podemos elegir en screen cómo queremos verlo, ¿vale? A mí me ha gustado esa de ver una en grande y luego las otras en pequeño, que como con un botón puedes cambiarlo. Esta es la que te viene por defecto, pero bueno, no está mal, pero me gusta como la que vas a jugar tenerla en grande, pero bueno, eso ya cada uno en cuestión como le guste. ¿Veis? Aquí podríamos mover una solo y si das al ZL, pues te cambia entre una pantalla y otra. Eso también lo hace con el resto. Ok, por aquí tenemos diferentes configuraciones que vamos a hacer y por aquí tenemos más juegos con los que he probado y que he metido. Por ejemplo, el Mario con el ZR, puedes pasarlo ahí forward para pasarlo más rápido. Podemos acelerar el juego y como veis por aquí podemos hacer la distribución. Veis ahí lo paso a topísimo. Os voy a enseñar en este vídeo cómo meterlo y cómo poder configurarlo la mayoría de cosas y las más rápidas. Si falta alguna, pues me lo decís, lo vamos viendo. Yo os contaré ahora. Pues nada, suscribiros, dale un like. Recuerda que en el campo de descripción pues tenemos cositas para verlo y veis aquí tenemos Mario a topísimo jugando y claro, al final es una consola que no consume mucho. El Resident Evil, que este era un buen juego, también el uno una buena versión de las mejores que dice la gente. Y nada, pues nos vamos a ir al lío. Por aquí podéis ver que tengo la suite directamente conectada al DOT y aquí tenemos el emulador con estos 4 juegos. Y ahora os contaré con el tema de las carátulas que donde se meten, aunque yo todavía no consigo hacerlas funcionar bien, pero os voy a decir, lo indagaréis, o si dais con ello me lo decís. Y por aquí tenemos pues diferentes opciones, gráficos y demás. La página del creador pues os comenta las cosas. Yo no he modificado por aquí nada, la verdad, lo tengo todo tal cual. Nada, lo único sí, ahora os enseñamos a meter el juego. Tenemos que arrancarlo sin el modo Apex Mode, es decir, no desde aquí, desde álbum, no, porque si no, no coge todos los recursos de la consola y no funcionaría. ¿Ves? El Drastis es el modelo. Entonces, nada, nos saldríamos para afuera. Cualquier juego dejas pulsado R y le das y entonces nos va a arrancar el, el modo Homebrew y aquí lo tendríamos funcionando. ¿Veis? Vamos a que os voy a enseñar cómo lo metí. Un segundito. Que lo tengo por aquí en otros vídeos. Aquí lo tenemos. Esta es la web del creador de Drastic TS. Y además tenemos toda la información, cómo se meten las BIOS, cómo copiarlo, aunque lo vamos a ver ahora en el vídeo. Aquí todas las configuraciones, carpetas y demás. Bueno, nos iremos por aquí a la derecha, a la parte de release, y bajamos la última versión, que en este caso pues es esta fecha de hoy, el NRO. Este lo vamos a cortar o copiar y lo tenemos que meter en la micro SD de nuestra consola, ya sea por cable USB conectada y arrancada con cualquier aplicación de estas que puedas hacerlo o sacándola. Aquí en la carpeta de suite, donde suelen ir todos, yo la verdad que tengo un montón de historias, tengo que hacer limpieza, mucha morralla, lo pegamos, como veis ahí, y ya con esto nos iría. Cuando arrancamos el emulador por primera vez nos va a crear una jerarquía de carpetas, pero si no quieres hacer eso de arrancarlo y volver, puedes crear a mano pues la más importante, ¿vale? Le damos aquí a nueva carpeta, ponemos el nombre del emulador. Yo te digo, esto te lo va a hacer cuando arranques el emulador, pero si lo quieres hacer como yo para meter las BIOS y los juegos, creamos System, directamente pues lo puedes hacer. Yo te enseño cómo lo he hecho y cómo me ha funcionado a mí. También en System creamos una que es Games, ¿vale? Que es donde van a ir los juegos, la ROM. Y en System pues vamos a tener la BIOS. Aquí en Game, bueno, System, ¿vale? Vamos por aquí y copiamos las BIOS que tenemos por aquí. Tenemos que renombrarlas, depende de donde las hayáis conseguido. Esto ya tendríais que buscarlas, preguntar por el Telegram o el Discord. Las tenemos que renombrar con un formato que en la propia página web lo dicen, que yo te lo voy a enseñar por aquí, que es este de aquí. Le decimos que sí, ¿vale? Se nos pondrían así. Son dos, ARM7 y ARM9. Le damos que sí y con esto nos va a funcionar. Tenemos luego esa otra también con ese formato, que son las 3 archivos BIOS que nos vamos a hacer falta. Y luego, pues en Games, pues metes tus ROMs, tus vacas ahí de lujo,
tal cual, ¿vale? Lo único sí es verdad que no vale comprimido, aunque se supone que puedes leerlo en formato zip, ya te digo en 7Z no lo hace. Entonces descomprímelo como esos que tengo yo ahí, en formato .NES, mucho mejor, y además en comprimido se supone que tarda más porque tienes que comprimirlo y demás. El cómo arrancarlo, pues ya te lo he contado, ¿vale? Es decir, vamos por aquí, nos vamos al emulador y este es el primer arranque, ¿vale? Te lo estoy pasando rápido. Y por aquí ya está haciendo el tema de la instalación, abrir las carpetas y esas cosas. Como veis por aquí, pues tengo ya, en ese momento tenía unos cuantos juegos y con eso pues ya lo tendríamos. Sería cuestión de arrancar el primero, el que más rabia te dé y probarlo. Como veis por aquí, pues el Mario Kart te arranca así el formato, ya lo tendríamos funcionando, como te he enseñado en los vídeos anteriores, en el vídeo principal anterior. Vale, y para repasar, pues cositas, vamos a quitar esto, lo volvemos a la web del creador y lo he dicho, aquí tienes que te dice lo copie, las bios, los nombres que tiene que tener, y luego aquí todo el tema de las carpetas. En la carpeta covers van, como veis aquí, las imágenes de los juegos. Dice que tiene que tener el gamekey.png para reconocerlo. Yo lo probé de la forma, si no me ha funcionado. Haré más pruebas. Lo probaré en un futuro, sí. Como se me decís, la carpeta Games, mm, un poco las cosillas, ¿vale? El micrófono y otras cosas. Y luego lo importante, el tema de los botones. Te recomiendo darle aquí a traducir para que lo veas mucho más fácil. Pues nada, con L más R y más el botón plus, pues te abre el menú del juego. Como hemos visto antes, el ZR, pues el avance rápido, el ZL, intercambiar la pantalla de ese. Luego también tenemos para la configuración de la pantalla táctil, el read para el lápiz, porque puedes usar con el botón derecho, con el joystick derecho, como si fuera analógico, si tienes modo 2, como yo lo tengo. Entrada de micrófono, para ruido blanco, para el juego que lo requiera, guardar y cargar partidas, ok, cambiar la ranura y restablecer. Y bueno, pues aquí tienes más info del micrófono y demás que te invito a echarle un ojo. Como siempre, vámonos a por aquí al juego. Como siempre, coméntame si te ha funcionado. Eh, si no te ha funcionado, dime por qué, dame información por intentar echar un mano. Si te ha funcionado, pues dime la fecha para saber que sigue funcionando. Mira, esto ya me ha guardado la configuración que le puse anterior. Si te fijas, estoy en pantalla completa y estoy moviendo el joystick derecho ahí en la configuración de la pantalla táctil. Mira, si doy aquí, aquí muevo el joystick derecho. Es verdad que mi Joy-Con este tiene un poco de trick, pues modo renacimiento, que es con los nuevos, bueno, no me voy a meter a explicar cómo es el Resident Evil, pero bueno, para que lo sepas. Y nada, creo que no mejora el tintado, no obstante, como siempre, hablamos en los comentarios, cualquier cosilla me decís, suscribiros, darle un like, que si podéis apoyar el canal con cualquier forma lo agradezco, y nos vemos amigos, cualquier mejora, cosa, pues lo dicho, nos vemos. Y aquí está la Switch para que no veáis que no hay trampa ni cartón. Hasta luego, hasta luego.